Jimena Leiva, máster en comunicación, 46 años, ecuatoriana, casada. Trabaja actualmente en la Radio Pública de Quito y en la Pontificia Universidad Católica. Por favor, Jimena, ¿nos puede contar en dónde estudió y por qué se interesó en esta carrera? Bueno, mi pregrado hice en la Universidad Central y mi posgrado hice aquí en la Universidad Católica, una maestría en comunicación. Siempre he estado involucrada con sectores populares, por ejemplo, trabajando con barrios. En el colegio estuve vinculada, así no directamente al club de periodismo, porque no había tanto en esa época, pero sí en el periódico Mural, por ejemplo, haciendo artículos, fotografía. Y en sexto curso incluso me involucré con el Ministerio de Educación para trabajar el periódico Mural, donde se ponía la información de, en esa época, la alfabetización, porque los estudiantes de sexto curso tenían que hacer alfabetización. Mi práctica la empiezo en segundo año, porque no habían semestres antes, sino era por años. Entonces entro en segundo año a hacer una práctica en la radio, en una radio local que hasta ahora existe, HCM1, es en AM, y entré al mundo de la radio. La radio me permitía eso, tener la interacción con la gente, como que tenía la respuesta a través del teléfono, como que era otra forma de hacer comunicación antes que estar en una institución. Ahí descubrí que yo no puedo estar en un escritorio sentada, y creo que un comunicador no es eso, no es un comunicador de escritorio, sino el comunicador tiene que meterse en los lugares donde va a hacer la investigación, conocerle a la gente, mirarle, tratarle, respetarle y desde ahí hacer su trabajo de investigación, cualquiera de los formatos, a nivel de medios, que no es solo en el caso de la radio, noticias, en cualquiera de los casos. Mira, he estado involucrada en la radio, pero también he escrito en revistas. Sí, he estado metida en las revistas, no en prensa escrita, no mucho. Ya fue mi forma de trabajar a través del mundo de la creatividad, de lo que es la palabra. Y en eso he estado involucrada y luego me vinculé a la universidad y mi idea fue eso, compartir lo que yo conozco, lo que he aprendido en el proceso, no solo de práctica, sino también de formación para compartir con los estudiantes. Que yo he estado, que sí me ha tocado censurar noticias porque el medio en el que he trabajado ha estado vinculado a una institución, ¿sí? A una institución muy, muy específica. Y esa institución te da los parámetros, o cualquier empresa donde tú entras a trabajar, te da los parámetros y te dice esto no y esto sí. Y si tú lo sacas, lo que ellos te dicen no, simplemente eres motivo de despido. Ya eres motivo de despido y ahí estás como que contra la pared porque dices, bueno, o te despides, está también de por medio tu sueldo que lo necesitas para vivir, no hablo de sobrevivir, sino de vivir y vivir en buenas condiciones. Entonces, ha tocado entrar en ese sistema. Pero yo en realidad me cansé. Sí, me cansé, especialmente en una radio donde yo estuve y que había tanta censura, tanta prohibición. Entonces dije, hasta aquí, no más. No he autocensurado, más bien lo que he procurado hacer con los productos que yo realizo, por ejemplo, en la radio, como trabajamos, como es un programa que pertenece a la universidad, me rijo a la política de la Universidad Católica y especialmente a lo que dice el instituto, que tiene la autoría del programa. Y que a la final no es nada que vaya en contra del ser humano, sino más bien es para favorecerle al ser humano, que es hablar de la calidad de vida de las personas, porque es un programa de salud pública. Y en ese programa de salud pública queremos eso, un poco que la gente a través del programa pueda conocer sus derechos, pero no que no se queden esos de conocerlos y ya, sino también de que pueda interiorizarlos, de entender y decir, nosotros tenemos derechos, somos humanos y como humanos tenemos eso, que exigirlos para que se cumplan y que no nos insulten ni violen nuestros derechos. Si encontré falencias en mí, por ejemplo, en la preparación, las reconozco, las reconocí
Y eso me ha fortalecido para yo decir, no, yo tengo que prepararme más, tengo que leer más. El comunicador no puede dejar de leer nunca. Tiene que estar actualizándose todo el tiempo. Nunca uno puede decir, ya obtuve mi título de pregrado y feliz, ya me quité encima algo, un peso de encima. No, eso es falso. Hay que seguir estudiando y eso va fortaleciendo tu conocimiento. Te da la posibilidad de ver mucho mejor todo lo que está en tu entorno, en el contexto, para poder trabajar, para poder hacer mejores cosas. Entonces, falencias pueden existir. Yo las puedo notar de pronto a veces en la redacción, a veces en el manejo que lo hago en la conducción del programa, pero también debemos evaluarnos. Y esas evaluaciones las hago en casa con mi esposo, que también es comunicador, y con quien hago la producción, por ejemplo, en el caso del programa de radio. Se evalúa cada año para ver cómo estamos avanzando, en qué estamos fallando y cómo mejorar. Los medios de comunicación en todo el mundo y en el Ecuador tienen una gran influencia en la sociedad. Controlan la información que se transmite y muchas veces censuran a los periodistas para que no difundan ciertos contenidos que afecten sus intereses. Por medio de Jimena Leiva pudimos darnos cuenta que el camino de un comunicador es bien sacrificado, tiene mucha competencia y limitaciones, sin embargo es un trabajo apasionante para quienes tienen vocación, que también debe ser tratado con mucha responsabilidad.